Y en el marco de la quinta Feria Provincial del Libro que se realiza en Lonquimay, la Universidad Nacional de La Pampa llevó su propia propuesta, no solo desde la editorial, sino también desde espacios desde los cuales podemos conversar acerca de los temas que nos interesan. En ese sentido, nos está acompañando en Ulpam TV Sandra Condorí Mamani. Vamos a hablar del Octubre Marrón, vamos a hablar con respecto a lo que se refiere a identidad marrón y la propuesta de esta mesa que está vinculada en el marco de la feria a quién escribe la literatura que leemos. Bueno, comentarles el currículum de Sandra habla de un recorrido muy interesante porque es licenciada en Trabajo Social de la UBA, es especialista en estudios migratorios y de asilo, es maestranda en estudios y políticas de género de la Universidad 3 de Febrero y mucho más. De lo que habla su recorrido, sobre todo, es del compromiso con estos temas. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, agradecida por esta entrevista, este encuentro y contentas de estar aquí en esta quinta Feria del Libro Provincial y sobre todo, bueno, estar en La Pampa, en Lonquimay, que ya en unas horitas vamos a estar en una charla importante. Y en el marco de un octubre que realmente ha sido muy intenso para ustedes, de muchos recorridos. Sí. Este mes de octubre que tomamos el desafío de no solamente hacer un recordatorio en relación al 12 de octubre, sino hacerlo todo un mes, el mes de Octubre Marrón, nos llevó a realizar diferentes acciones con instituciones, organismos, organizaciones, también a nivel regional, cuyo objetivo, bueno, es poner en agenda el antirracismo, ¿no? El enfoque antirracista en el Estado, en las políticas públicas y un horizonte en el que creemos hacia una igualdad sustantiva, ¿no? Para las personas con ascendencia indígena o indígenas marronas. Sabemos que son un colectivo relativamente joven en cuanto a su proceso de conformación, Sandra, y hoy pensaba ¿cuál fue el disparador que motivó a la conformación en realidad de este espacio? Sí, llevamos hace 6 años como espacio, como colectivo. Somos hijos, hijas e hijes, nietos, nietas y nietes de nuestras madres originarias, rurales, campesinas, amas de casa, enfermeras, conurbanas, villeras. Traemos, digamos, todas estas formas de nombrarlas, porque son los lugares también en las que planteamos en relación a esos lugares, quiénes ocupan esos lugares, y que somos una generación, todos los que estamos, todas y todos los que estamos en Identidad Marrón, la primera generación que hemos podido acceder a la educación superior, por lo cual estamos siempre, orgullosos y orgullosas de haber tenido esa oportunidad, la que no fue fácil y que la generación anterior, padres, madres y abuelas, no pudieron hacerlo, ¿no? Y en ese punto fue plantear también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y ahí es cuando empezamos a poner en debate, ¿no? Enunciar sobre la existencia del racismo estructural, no solamente en el contexto argentino, sino en la región sur, ¿no? Empezar a hablar de aquello que se sospecha, que se murmura, pero no se dice, y sobre todo darle ese sentido, ¿no? De transformar este mundo que estamos habitando desde el orgullo de tener el apellido que tenemos, el orgullo de las raíces, el orgullo de venir de donde venimos y sobre todo también poder construir, porque nuestro objetivo, además del diálogo, de poner en debate, visibilizar o enunciar, también es la construcción, porque queremos obviamente un mundo para la generación que después viene de nosotros y nosotras, que es una juventud en la que entendemos que es necesario también empezar a plantearnos sobre estas cuestiones que nos repercuten a todas y a todos.
agradecer a la invitación de la Universidad Nacional de La Pampa, a Verónica Moreno también, que está acá presente, bueno, a Susana, obviamente, a la Casa de la Cultura. Nuestra presentación en primera persona claramente es algo que nos invita también a hacer este ejercicio de la memoria, de una identidad también visible que está en este lugar. Así que me voy a presentar. Mi nombre, como dijo recién Susana, es Sandra Condori Mamani Chana, de origen aymara, de raíz aymara y también boliviano, de Argentina, porteña, porque entiendo que la construcción de la identidad es un proceso, nos va constituyendo a medida que vamos construyendo nuestras comunidades en el lugar donde residimos, y obviamente que abrazamos eso. Así que me parece que es importante empezar a crear este tipo de movimiento, ¿no? Un movimiento donde nos permite hacer una reflexión y una revisión histórica, cultural, acerca de nuestra historia y nuestras identidades, y es sumamente una alegría también en ese sentido poder estar acá. Soy coordinadora del espacio de mujeres migrantes, originarias, rurales y campesinas del colectivo de Identidad Marrón. Sandra, ¿cómo ha sido tu propio recorrido universitario? Sabés que la Universidad Nacional de La Pampa cuenta desde hace muy poco con un excelente programa que se llama Educación Superior y Pueblos Originarios, ¿no? ¿Cómo ha sido tu propio recorrido, pensándolo desde estos planteos que haces y la cuestión del racismo y de los microracismos que también operan? Bueno, el recorrido ha sido bastante complejo, o sea, yo siempre agradezco esos de antemano de haber podido acceder a la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más prestigiosa de Latinoamérica, una de las 10 mejores universidades, que es pública, lo cual también es algo significativo, pero durante todo el recorrido, de la formación, ya sea en el nivel primario, secundario y esta superior, siempre ha existido una formación bastante negada en relación a una historia, ¿viste? A esto de las raíces, indígenas, pero en un sentido también histórico y cultural. Muchas de, por ahí, las escrituras o los ensayos que he realizado tienen que ver también con que no me he encontrado en los libros de historia, en los cuentos, en los cuentos de heroínas o héroes, en las fiestas patrias, en el canto, en el himno nacional, en los procesos, también de independencia, y si seguimos avanzando también en la formación, en mi caso como trabajadora social, que si bien tiene una mirada integral en relación a todo el proceso de la conformación del Estado-Nación y las políticas públicas en relación a la promoción y de derechos y el ejercicio de derechos, bueno, ahí hay una ausencia en relación también a esa lectura que necesitamos tener sobre el Estado moderno, sobre los procesos de colonización que son parte de la historia, ¿no? Y que las naciones y los movimientos indígenas, sobre todo los 12 de octubre y sobre todo los 11, ¿no? Como el último grito de libertad, se plantea, ¿no? Que son 529 años de resistencia. Lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día lo vemos también en relación a esa ausencia de una historia que no se dice, de una historia que posiblemente la vamos a encontrar, en alguna bibliografía complementaria, o alguna materia optativa, ¿no? Y por algún motivo eso sucede, que no es nada casual. Y me estaba acordando, no me quiero ir de esta pregunta, pero por ejemplo de las revistas de Villiquen y Anteojito, y me acuerdo de los 90, sí. O sea, esa forma de crear esas revistas, y otras tantas, que durante todo lo que era octubre, el 12 de octubre, las imágenes que veíamos ahí era un encuentro de dos mundos, o la llegada de Colón, muy
sonriente y la mirada acerca del estereotipo construido acerca de los pueblos originarios indígenas tenía más vinculado a Pocahontas, por ejemplo, como una imagen totalmente extraído que vos decís, o sea, lo indígena no es eso. Claro. Y un poco trae identidad marrón, poner sobre la mesa eso, que es también lo indígena como identidad, pero sobre todo también traerlo a la realidad en la que estamos habitando. O sea, estamos en las ciudades urbanas, estamos en las provincias, estamos y somos millones y por alguna razón también la necesidad del reencontrar y empezar a construir esto, ¿no? De que te comentaba. Y cuánto además naturalizado desde la práctica de lo cotidiano, ¿no? Desde el ingreso al lugar, desde puertas que cuesta abrir, espacios a los que cuesta entrar. Contás varias anécdotas de este tipo, anécdotas no de las lindas que se pueden contar, de cómo cuesta a veces ingresar a algunos espacios y ser considerado, ¿no? También da una pauta de lo que todavía seguimos viviendo. Claro, totalmente. O sea, cuando empezamos a crear y empezar a pensar en producciones concretas o en acciones que son necesarias que se puedan tomar en las instituciones o en los espacios donde crean los sentidos, ponemos sobre la mesa y sobre todo en esto de empezar a visibilizar que esto está en todos lados, está ya sea cuando vas a tomar un café en un bar, cuando vas al banco, o sea, cuando vas se me ocurre Pharmacity, digo, en esa mirada de la sospecha de que por ahí no te atienden, o sos la última persona que la van a atender, o el bolso, ¿viste? Como movimiento de los cuerpos, que hay determinados cuerpos a los que sí se pone mayor atención en relación a la seguridad y a la sospecha que existe. Y por el otro lado también que eso no es nada, como vos decías, o sea, es algo que se naturalizó, pero no es natural, digo, y cuando planteamos que hay una desigualdad que es estructural, también es racial, y porque eso marca un poco también en esto de el acceso a los lugares, digo, y por eso hablamos esto que también se plantea, ¿no? En relación a la desigualdad de género, a las puertas y techos de cristal que efectivamente existen, ¿no? Pero también en ese recorrido hay, y planteamos, ¿no? Que ni siquiera se llega tal vez a la puerta, ¿no? El acceso. ¿Y por qué no se llega, no? O sea, hay trayectorias que tal vez pueden tener el expertise o el perfil para poder acceder a determinados lugares, que sin embargo no sucede, y hay algo ahí, ¿no? Que no es casual, que no es natural, que efectivamente sucede también en esto, ¿no? En darle esta representatividad. La representatividad justamente tiene que ver con tener esos lugares de decisión, porque somos parte de la comunidad, digo, política y pública, que eso es algo que nos parece importante mencionar. Exactamente. Sandra, me queda un minuto nada más, pero quiero hacer referencia a quién escribe la literatura que leemos, que es el título de esta conversación que van a mantener en la Feria del Libro. Sí, bueno, esta es una charla que vamos a tener de reflexión, que un poco vamos a abordar en relación a la existencia de por qué es necesario hablar de racismo estructural en el contexto argentino, pero bueno, sobre todo también poner e indagar y compartir, digo, lecturas que tienen que ver de los territorios, ¿no? De escritoras, villeres, de aquellos lugares que son los márgenes, las periferias, que no circulan y que la intención siempre es también como empezar a hacer circular esas voces, porque la voz está, ¿no? El punto está también que por alguna razón no circula, y por el otro lado, bueno, también un poco traer el recorrido de nuestra historia, ¿no? De cómo se ha planteado nuestra historia cultural, política y social. Así que va a ser un placer poder compartirlo, digo, en el sentido de que también va a haber lectura de algunas compañeras y compañeros indígenas que en su propia lengua, y por el otro lado también vamos a compartir obviamente los procesos de producción que ya se viene haciendo, que lo venimos acompañando. Gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias.
También nos acompaña en este ULPAM TV Lisette Chinchilla Flores, que es profesora y escritora y que también acompaña el desarrollo de esta mesa que propone la ULPAM en la Feria del Libro de Lonquimay. Lisette, ¿cómo es tu contacto con la escritura? ¿A partir de dónde y cómo tu historia personal de alguna manera te fue llevando por esos caminos? Y bueno, como siempre digo, cuando me preguntan también por qué estudias letras, ¿no? Y yo siempre digo, migramos acá en los 90 y nací en un país analfabeta. Así que mi mamá ni mi abuela pudieron escribir ni acceder a la educación que yo sí. Entonces creo que fue como lo justo, escribir lo que ellas no pudieron decir. ¿Dónde estudiaste? Acá, hice toda mi educación fue acá. ¿En qué universidad? La UBA. Le preguntaba a Sandra cómo fue su propio recorrido, ¿no? Dentro del sistema universitario, cómo se sintió recibida y cómo fue ese tránsito. ¿Cómo fue tu caso, Lisette? ¿Qué voces encontraste que estaban representadas y cuáles no? Y bueno, lo mismo que dijo prácticamente ella, ¿no? De que es más fácil encontrar un libro ahí en la entrada de un escritor francés, ruso, y no de un boliviano o de un paraguayo, si no está canonizado, ¿no? Y es eso, es traer las voces de los márgenes también. Y sí, obviamente no me sentía representada. Viví toda mi vida casi acá prácticamente y Bolivia es un país hermano, dicen, pero estamos tan cerca y tan lejos porque costó mucho llegar a mi literatura. Recién en el 2009 vuelve por primera vez un escritor boliviano, porque no entran en los programas. Y entonces es como un poco romper con eso. Recuerdo que una vez di un autor boliviano en una clase y un alumno quedó como enganchado con la literatura, tanto así que quería que fuese un escritor argentino. Como, pero no nació acá, no es hijo de... No, es de allá, digo, como ir a hacer circular voces o que ya no están ahí tan en lo que se ve siempre, es lo mismo, como dijo ella, como si vos querés ver una materia o un escritor o tal cual, tenés que ir optativas, pero no están en el centro, ¿no? Todavía. No son centrales en las carreras, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo es tu poesía? ¿Qué representa? Bueno, a mí me gusta decirlo que es como esto, ¿no? Como en que yo sé como de los cuchucantitos, de los costaditos, porque siempre estamos ahí. Incluso vivo en Villa Lugano, que Canosa creía que teníamos intendente, y es porque seguimos en Capital, aunque no parezca, estamos ahí nomás al costado de la General Paz. Y es eso también, ¿no? Que una línea que te dice si estás más, o más para adentro, más para afuera, como que estás dentro de la urbe, te has dedicado, pero ahí, en el margen. Y es como que siempre estamos en los márgenes, ¿no? Una rama de la cultura. Visibilizarse es político. Grandes cuadros, esculturas y teorías sobre nosotros. Libros de vidas creadas que dicen qué es lo que vivimos. Miradas con el velo de una sola verdad. Si la verdad es escrita por pocos, ¿cuán verdad es? ¿Qué pasa si te digo que la verdad se ve en la cultura? Que los colores de las carpas y los puestos de ferias migrantes son necesarias para engullir el pan de cada día. Que los sábados y domingos con el indio y los palmeras sonando al palo es por el cansancio de no estar todos los días haciendo algo que elegiste por vocación, sino porque no hay de otra. Y quizá ese fin de semana es el único momento para vibrar y sentir y existir hasta el límite, tal como le giraste a la ruedita del volumen. ¿No era el arte de representar lo que se vive? Y si vivo con violencia e insuficiencia por parte de las instituciones que me expulsan por tener una lógica de vida distinta a la de ellos, ¿no estaría haciendo arte?
Lo que celebro con mi familia y amigues no es cultura también. Santuario, escultura. Cauchito Gil, escultura. Mural del pibe fallecido, cuadro. Sándwich de la reina, salchipapa, sopa paraguaya, buffet y aromas. Zapatillas colgadas en los cables, arañas de luz. La Casa de Orne, un centro cultural. Las pibas tirando rostro, Soldati Fashion Week. Las ideas no mueren, la cultura tampoco. Y si no nos veías, acá estamos, compartiendo ideas con Ricardo y Julieta, escribiendo para existir y existir escribiendo. ¿Sentís que hay más espacios desde los cuales se puede visualizar tu poesía? ¿Que estos espacios se están abriendo o como este espacio tan nuevo, ¿no?, que nos comentaba Sandra, esta comunidad, este colectivo Identidad Marrón, Sí. está abriendo puertas, ¿no? Sí. Como para estar Sí, de presentes. hecho, tal cual. De hecho, sí, demostrar que nos negamos a desaparecer, ¿no? Seguimos resistiendo y entonces es como esa cuestión de acá estamos y no estamos como decía ella, como aparecemos en la revista Villique ni nada, sino que tampoco con trenzas, podemos tener pelo corto, podemos, ¿no?, transitar la urbanidad y precisamente que se pregunten por qué estamos acá, por qué estamos acá. ¿Qué procesos hubieron para que lleguemos a estos lugares también, ¿no? O por qué los estamos exigiendo recién ahora, después de tanto tiempo. ¿Qué procesos acompañaron también? Y bueno, el colectivo Identidad Marrón es uno de los primeros con los que personalmente me identifiqué. Todo el concepto es como, incluso hasta lo que escribo, lo que dicen, es como, realmente es como primera vez encontrar algo que te represente, ¿no es cierto? Y es como, así que en ese sentido es como... Y uno se queda pensando, ¿no? Recién decías, después de tanto tiempo, cómo han operado los silenciamientos, ¿no? Quienes han escrito la historia, ¿no?, quienes se han sentido protagonistas de la historia, cómo han podido durante tantos años operar con estos silenciamientos, Lisette, ¿no? Y yo me imagino que cuando vos vas avanzando en los espacios, siempre estarás pensando en las mujeres que te antecedieron. Sí, y además es porque también igual en lo no dicho hay murmullos, por más que no se diga, hay murmullos y lo sabemos, porque en eso no dicho, preguntarse, ¿por qué no se dijo? ¿Quién no dijo? Entonces ahí también es una cuestión de nosotras rastrear esas voces que fueron calladas, ¿no? y sacarlas. Gracias, Lisette. Te estaremos viendo y escuchando hablar de poesía villera y poesía erótica en el marco de la Feria del Libro de Lonquimay en la propuesta de la ULPAN. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre, les decimos gracias por acompañarnos en este ULPAN TV.